Hoy en Derecho Romano explicaré la exegesis jurídica sobre el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Examinaremos la axiología y semántica legal que sustenta el cumplimiento e incumplimiento de obligaciones en la matriz jurídica del derecho romano. Al hacerlo, nos aventuraremos en los intersticios del sistema obligacional de los antiguos jurisconsultos romanos, así como su relevancia e interacciones en el ordenamiento jurídico contemporáneo. Empecemos por la primacía del locus y tempus en el cumplimiento de las obligaciones. El locus y tempus no son meras trivialidades, sino que construyen el sustrato fundamental del cumplimiento de la obligación, conocido en latín como solutio. Esta terminología, aunque etimológicamente similar al pago en el vernáculo moderno, posee una valencia significativa distintiva en el corpus iuris romano. En este contexto, el locus de la prestación podría estipularse de modo explícito o implícito entre las partes contractuales. En casos donde el objeto de la prestación es fungible y el lugar no se ha preestablecido, el acreedor está en su derecho de demandar el cumplimiento en cualquier ubicación que se pueda considerar jurídicamente admisible, es decir, sitios que sean razonablemente accesibles. Sin embargo, el deudor también podría ejercer su facultad de exigir que la prestación se realice en su domicilio. Pasemos a la temporalidad de la obligación y la dilación en el derecho romano. En lo que respecta al tempus o momento de cumplimiento, este puede acordarse mutuamente entre las partes o inferirse del objeto del contrato. De no establecerse un plazo explícito, las obligaciones nace y se debe cumplir en la misma fecha de su generación, salvo que la naturaleza intrínseca de la obligación demande una dilación. En el derecho romano, la dilación, un retardo del cumplimiento, era anatema a los principios de buena fe y justicia, y podría hacer que el deudor incurriese en sanciones legales. Este concepto es similar al moderno principio de punctual performance en el derecho contractual contemporáneo. Si vemos los efectos del incumplimiento y desvinculación de las obligaciones, cuando se produce el incumplimiento de la obligación, el deudor se encuentra inmerso en una serie de presupuestos jurídicos que lo vinculan con el acreedor. No obstante, si el incumplimiento o cumplimiento deviene en una imposibilidad objetiva, se disolvería ipso facto este vínculo obligacional. Es crucial notar que tal imposibilidad no exime al deudor cuando la obligación recae sobre un objeto genérico, es decir, la dificultad para cumplir no exime del cumplimiento. Ahora permítame elucidar el concepto de dolo, una categoría jurídica que refiere a la intención o propósito deliberado de adoptar una conducta
que toma imposible el cumplimiento de la prestación. En el derecho romano, el dolo se concebía como una violación flagrante de los deberes contractuales y legales, pudiendo ser un agravante en la determinación de la responsabilidad civil o incluso penal. Ahora doy paso a explicar la culpa, el eslabón de la responsabilidad civil en el derecho romano. El concepto de culpa en el derecho romano no puede ser desarticulado de una compleja red de deberes éticos y legales que cada individuo ostenta en su rol societal. En esencia, la culpa se identifica con una carencia de diligencia o atención, lo que en el latín jurídico se entiende como una falta de bonus pater familias, es decir, el patrón de comportamiento que un buen cabeza de familia seguiría en circunstancias similares. La culpa en este contexto se erige como un constructo jurídico crucial para discernir responsabilidades civiles. Contrario al concepto más subjetivo de dolo, que implica una voluntad manifiesta de causar un prejuicio, la culpa tiene un espectro más amplio, pues se materializa en acciones negligentes, omisibles o faltas que podrían o deberían haberse evitado si se hubiese actuado con la diligencia debida. A modo de ilustración, consideremos la figura del carpintero que por negligencia confecciona una silla frágil. En este caso, si dicha silla colapsa, causando daño a un tercero, el carpintero habría incurrido en culpa. El derecho romano provee un marco de análisis refinado para diferenciar grados de culpa. A nivel basal, encontramos el dolus malus, un tipo de culpa consciente que se contrapone a variantes más atenuadas, como la culpa lata o la culpa levis, que comprenden diferentes niveles de negligencia, desde extrema hasta la leve. Pasemos ahora a los casos fortuitos, el manto de la exculpación. En la matriz jurídica romana, la existencia de los casos fortuitos ofrece una lente analítica para examinar circunstancia donde el incumplimiento de una obligación es por naturaleza imprevisible e inevitable. Estas eventualidades constructivas de una vis mayor o fuerza mayor actúa como eximentes de responsabilidades. Si una calamidad natural destruye, por ejemplo, los materiales con los cuales un contratista se había comprometido a erigir una vivienda, se entendería que dicho contratista quedó eximido de cumplir con sus obligaciones contractuales debido a un caso fortuito. Ahora veamos la mora, la dilación culpable y sus consecuencias. La mora es un término que consagra el derecho romano para representar el incumplimiento temporal de una obligación, sea esta de naturaleza pecuniaria o de otra índole. Cuando se produce un retraso en la satisfacción de la obligación sin justificación alguna, se agudizan las responsabilidades del deudor e incluso podrían perpetuarse. El estado de mora
no solo incide sobre el deudor en la forma de interés acumulados, sino que también puede resultar en la recesión unilateral del contrato por parte del acreedor si la demora alcanza proporciones intolerables. Si vemos la praxis jurídica en el derecho romano sobre la culpa, los casos fortuitos y la mora, veríamos que en la tradición jurídica romana la noción de culpa encarna un pilar del derecho civil que trasciende la mera responsabilidad por acción u omisión. Este concepto estipula que un individuo debe actuar con diligencia debida, una suerte de virtud cívica prescrita en la norma legal. A modo de ilustración, durante la época clásica, los cuestores o fiscales públicos podían examinar los contratos de construcción para asegurar que los ingenieros civiles o maestros de obra ejercieran su labor con la diligencia y pericia requeridas. La inobservancia de tales parámetros podría acarrear no solo la rescisión contractual, sino también demandas indemnizatorias que trascendían la simple restitución material. Pasemos a ver la comparación jurídica del derecho romano y los sistemas contemporáneos. Si bien el derecho romano tiene una influencia incuestionable en los sistemas jurídicos continentales, como el civil su enfoque sobre la culpa difiere notoriamente de las teorías más modernas, particularmente aquellas adscritas al common law. En este último, la culpa puede fragmentarse en una taxonomía más detallada, incluyendo la negligencia contributiva y el dolo eventual, figuras jurídicas escasamente formalizadas en el derecho romano. Si vemos las repercusiones en la sociedad romana, la responsabilidad por culpa o por casos fortuitos no era solo un asunto de tribunales. De hecho, estas figuras tenían un impacto profundamente social. El hombre romano era ante todo un ciudadano de su polis, y su comportamiento en asuntos contractuales o de deuda reflejaba su virtus. Este es un término que engloba las virtudes de valentía, de moralidad y dignidad cívica. La mora o el retraso en el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, no solo afectaba a los implicados en el contrato, podía marcar al deudor en su comunidad, afectando su reputación y su estatus social. Por ende, estos elementos legales se entrelazaban con un tejido social y cultural mucho más amplio, repercutiendo en las esferas económicas, políticas y sociales de la vida romana. En este sentido, es fundamental reconocer que el derecho romano no solo constituye una amalgama de leyes precedentes, sino que también actúa como un agente socializador, un espejo de las normas éticas y morales que informan a la comunidad en su conjunto. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente entraremos de lleno en el derecho de la familia.